Muy bien, el día de hoy tenemos un invitado, doctor Alfonso Hernández Acosta. Él hizo la residencia y la subespecialidad en los United. Y después me fui a hacer la residencia de medicina interna en Chicago, en el hospital de Cook County. En uno de los mejores hospitales del mundo. Sí, la clínica Mayo pues suena como a mayonesa. Es cuando hay muchas discrepancias entre lo que enseñan las escuelas de medicina de allá y lo que nos enseñan acá, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva en promedio? Obviamente depende de cada persona. Prepararte para hacer un STEP. Tienes que rentar, la paga para un residente extranjero es la misma que para un residente pues, Sí, de de allá. Estados Unidos. Sí, puedes aplicar a los hospitales que tú quieras. La cosa es que te cobran por cada uno. Ahí está el detalle. El business. Sí, ya los extranjeros nos recomiendan aplicar al menos a 100. ¿Qué? ¿Cuántos? A 100 hospitales. ¿A 100? ¿Y cuánto cuesta cada aplicación? Mira, ese dinero cuando aplicas hay una partecita que dice como este dinero no es o sea, no hay reembolsos. Sí. Hi, I'm Steph. I'm Gus. I'm Evelyn and welcome to Beyond the Bata. ¡Woo! Bienvenidos a Más Allá de la Bata. A todos ustedes, gracias por acompañarnos a este episodio. Muy bien, el día de hoy tenemos un invitado y por eso estamos tan international y bilingüe. Tenemos al doctor Alfonso Hernández Acosta. Gracias. Gracias por venir. No, Hi, doctor. gracias por la invitación. Y a él lo invitamos porque él hizo la residencia y la subespecialidad en los United y pues ahí estás Oh ejerciendo my a partir God. de ahora. Entonces nos gustaría saber un poco como el proceso, porque a muchos me siento identificada. La verdad es que mi papá me insistió muchísimo y a mí siempre me dio muchísima flojera averiguar, perdón papá, todo. Entonces creo que estaría padre que pues sea como digerible para que le expliques a todos cómo fue tu experiencia. Por Entonces, dos, por dos. Por No sé tres. si, ¿verdad? Todos te dicen, ¿por qué no hacer la Los especialidad steps, los steps, sí. fuera del país? Todo es como, sí, estaría chido, pero qué bueno investigar. ¿no? La Exacto, verdad, entonces para eso te trajimos. Claro que Bienvenido. Sí, gracias por Nos invitarme. gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? ¿Cuánto ganas? No, es cierto. ¿A qué te dedicas? Sí, claro que sí. Pues, bueno, yo hice la Escuela de Medicina aquí en México, en la UNAM, y bueno, hice el internado ahí en En ese hospital público. un hospital público. Energía González, excelente hospital. Sí. Y luego hice el servicio en un centro de salud aquí en la Ciudad de México. Y después me fui a hacer la residencia de medicina interna en Chicago, en el hospital de Cook County. Y ahí estuve 3 años. Después me fui a Boston a hacer infectología por 2 años en el Mass General Hospital. Y luego de ahí me fui a hacer un alta de 1 año en Houston, en el MD Anderson y en el Houston Methodist de infectología de trasplante y oncología. ¿Y cuántos Wow. años tienes? ¿45? Sí, algo así. No me cuadran los años, yo Sí, lo sí, estaba, sí. solo estaba sumando así como el Esto meme. hace el Botox. No, 45 años. Pero yo Esto hace tengo el Botox integrado. ¿Cuántos años tienes? Tengo, digamos que más de 30, Ok, está Pero bien. menos de 50. pero menos de 50. Ok, excelente. Oye, y platícanos, ¿desde dónde empezó tus ganas o tu deseo o siempre lo tuviste de irte para allá? No, la verdad es que cuando estaba en la carrera, para mí mi plan era pues hacer la residencia de medicina interna aquí, en Ok. algún hospital privado o institución pública, igual la residencia de infecto. Pero cuando estaba en el internado, la UNAM nos da posibilidad de hacer un intercambio. Entonces, yo desde ya un par de años quería hacer una rotación en la clínica Mayo, que acepta estudiantes extranjeros, pero para eso te pide hacer el primer step. Entonces yo ya lo tenía hecho específicamente porque quería hacer esa rotación. Y para mí como que eso era, digamos que una probadita, y luego ya como que eso a lo mejor me ayudara a conseguir una sede chida aquí. Y también como que acercarme un poco a eso. O sea, currículum. O sea, también eso te iba a dar currículum para Sí, acá. ¿no? exactamente, Ok. exactamente. Y entonces ¿Te fuiste a rotar? me fui a rotar en el internado a infecto a la clínica Mayo. Y luego ya estando allá, obviamente pues me encantó, no nada más como que el sistema. Las y gringas. Dile. Sí, obvio. Ah. No, pues todo Por como cierto, que- espera. Para que todos los que no saben, o bueno, el gremio no médico, la Clínica Mayo es, yo creo que top 5 de los mejores hospitales del mundo. Del mundo. Así, de lo mejor que hay en el mundo. Sí, es el sistema hospitalario más grande de Estados Unidos. Tu internado ya habías hecho el Step 1. El Step 1 más básicamente explica un poco el tema de los steps. De los ¿Cuántos steps. son? Sí.
cómo, por ejemplo, qué temas o hacia qué se focaliza cada step. Ajá. ¿Por Sí. qué se tienen que hacer steps? Exacto. Sí, pues mira, o sea, lo que necesitas para aplicar a la residencia en Estados Unidos es básicamente... Les vamos a volver a poner los famosos links en la pantalla como le gusta a Gus, pero recuerden que siempre los pueden encontrar en la descripción del video. una homologación del título, como en muchos otros países. Entonces, en Estados Unidos hay un organismo que se llama ECFMG en inglés, que significa Educational Commission for Foreign Medical Graduates, que regula a todos los médicos extranjeros. Okay. Y entonces, para certificarte, haz de cuenta que ellos te dan un certificado que avala que la educación médica que tú llevaste en tu país es equivalente a la educación médica que hay allá. Más allá de que esté homologado el título. Sí, exacto. O sea, esa es la homologación técnicamente. Okay. Okay. Entonces, para tener ese certificado, tienes que hacer los 2 steps, Ok. que son el 1 y el 2. STEP es un examen, por decirlo Exactamente. Son los exámenes que les llaman USMLE, Ujú. que significa United States Medical Licensing Examination. Ah, tiene sentido. Sí. Ok. Ajá. Entonces, sí, porque luego es como que hay muchos acrónimos en este rollo, ¿no? así. Ok. Sí, sí, sí. Y entonces el Step 1 es más recargado como a cosas de ciencias básicas de la carrera, como anatomía, bioquímica, fisio, Ya. histología. Las básicas. Y luego también viene pato. Ok. Okay. Y por eso es el más difícil, porque ahí es cuando hay muchas discrepancias entre lo que enseñan las escuelas de medicina de allá y lo que nos enseñan acá. Okay. Obviamente pues viene como el ciclo de Krebs y esas cosas, pero también te ponen así, no sé qué tipo de adenocarcinoma es este, ¿no? O sea, cosas clínicas y moleculares. Sí, exactamente. Oye, y para estudiar, o sea, tú te sentías, empezaste a estudiar y sentías que sí estabas medianamente equilibrado o sí le tuviste que echar muchísimo para llegar a ese nivel para entonces presentar el examen. Mira, creo que lo más difícil es bioquímica. Ok. Uf. Sí. Eso sí, creo que sí es a lo que más le tienes que meter, porque sí son muchas cosas que no te enseñan o que no profundizas mucho. Eso creo que fue lo más. Pero, por ejemplo, anatomía es muy, me acuerdo que es muy, ¿Parecido? es muy general. ¿Pero te dan guías para cada step o No. cómo funciona? No, ¿De haz de dónde cuenta que estudias hay unos bancos que se llaman UWorld, Ok. que eso es como que el recurso que más recomienda a la gente. En ese entonces yo conseguí unos screenshots, porque sí está carito. Pero Los mexicanos sabemos resolver. Claro. sí, sí, ¿no? Sí, y también obviamente hay cursos, así como los cursos para hacer el ENARM. ENARM, Igual ok. allá también hay cursos para ¿Y no hacer... hay libros? Porque yo recuerdo que había Sí. libros también, ¿no? Del Ajá. USMLE 1, 2. Sí, hay una Ok. serie que se llama First Aid, que son Ujú. los más populares. Ahora sí que depende del estilo de cada quien. A mí la verdad me sirve más estudiar con bancos, porque aparte lo padre es que te pone por qué cada respuesta está bien o está mal. Ya. O Justifica. sea, entonces a mí me gusta más aprender así. Hay gente que se le da más como que hacer resúmenes y así, entonces... Sí, ver toda la teoría y Ujú. tal, ¿no? Sí, y hay gente que sí, pues puede pagarse un curso para ir, pero el problema es que son presenciales, duran varias semanas, entonces tienes que irte allá, vivir No. allá, Ah, ya. y pues también no son baratos. Ok, la verdad. ¿y lo puedes hacer cuantas veces tú consideres o tienes como un límite? Límite. Como, oye, si en 3 veces no lo pasaste, ya no lo puedes volver a hacer. No tienes límite, pero obviamente cuando ya aplicas a la residencia, entre más Viejo intentos estés. tienes, y entre más tiempo pasa, hay algunos que sí te filtran. O sea, Ok. estás burro. Sí, y la cosa es que si lo pasas, no puedes volverlo a hacer para subir calificación. Ah, Ajá. claro, claro. O sea, una Sí. vez que te quedaste... Ok, entonces, haces el step 1, te Sí. vas a rotar todo muy bonito durante tu internado Sí. y después, ¿cómo fue el proceso? Terminas el servicio social aquí y ¿qué haces? Pues mira, yo cuando estaba haciendo el servicio, hice el Step 2, Ok, que el Step 2 es más parecido como a lo que es el ENARM, es medicina clínica. Ok. Ok. Son Gracias. preguntas de medicina interna, de cirugía, de pediatría, de gineco, de urgencias. O sea, como de las, ¿cómo se llama? La rama. Las troncales, Las ajá, troncales. exacto. Ok, ok. Y de cierta forma es más fácil. Es más fácil que el uno porque son más cosas como que has visto durante la carrera, Ok. ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva en promedio? Obviamente depende de cada Ujú. persona. Prepararte para hacer un step. Aprox. Yo creo que, o sea, un buen tiempo, diría 4 a 6 meses. Ok. O sea, hay gente que se tarda un año entero para hacer uno, que o sea, está bien,
Yo no conozco mucha gente que los haga como que En 2 en 6 meses. Ya. Sí, o sea, es... Mucha información, mucho Sí, estudio. sí, sí. Sí, No pues la es como armas. un... Sí, aunque de cierta forma es... Ya es que el ENARM, el problema es que estudias mucho y aún así Ujú. no te va bien porque no sabes cuál es la velocidad a la que se mueve la pulga, Sí. en piojo, el cuarto piojo, menguante, sí. ¿no? Del 15 de agosto, de un año bisiesto, Sí, o sea... un examen mal hecho de descarte Ajá, versus sí. un examen que sí está buscando conocimiento del, Exacto, del médico, ajá. ¿no? Y en este si te preparas, pues sí te va bien. Eso es Ok. como que la Eso diferencia. es un buen dato. O sea, Ujú. sí hay esperanza. Sí, Sí hay sí, luz sí. al final del túnel. Y luego aparte tienes que cumplir unos requisitos que le llaman pathways, que son creo que 6 diferentes. Y haz de cuenta que solamente tienes que cumplir como una de esas 6 condiciones. Ok. Y hay una que es como que tengas licencia para practicar medicina en tu país, la cédula, que pues todos, Pues, casi todos... Pensé que hablas de la licencia del 007. licencia para matar. Y yo, wow. Sí, entonces, si cumples esos requisitos, Ya. pasas ese examen de inglés y luego pasas el Step 1 y el Step 2, entonces ya te dan el certificado, Aquí comenzaron a morir los micros. que es básicamente la homologación del título. Pues sí, está, Ok, suena complejo, ¿Este ¿no? examen que dices de inglés es inglés médico? Sí, Ok, Ok. va. ¿Y Sí. cómo eliges el hospital? O la especialidad. Bueno, sí, el hospital. La sí, diferente pues especialidad. bueno, eso es lo que se le llama el match. Ok. Ajá, que entonces ya tienes tu certificado de que, ok, ya, por fin. Y entonces todavía te piden más cosas. Necesitas una carta de motivos que le llaman personal statement. Necesitas cartas de recomendación. Ándale. Bueno, eso también aquí, ¿no? Sí, ¿Y las cartas de recomendación tienen que ser de tu país o pueden ser mixtas. O sea, yo, por ejemplo, usé de la gente de la Clínica Mayo. Pues sí, claro. de cuando Sí. rotaste Ujú, ya? sí. Súper. Que está chistoso porque la mayoría de los estudiantes que hacen rotaciones, la gente como que ya sabe que vas a pedir una carta. Claro. Pero en ese entonces, como yo No pues sabía. no se me había ocurrido que para eso eran las rotaciones, me acuerdo que un adscrito me dijo, oye, si quieres te puedo dar una carta, no te dé pena. Y yo así como, ¿Para qué? ajá, como de, ¿para qué o qué, no? ¿Qué me Tu está querido vendiendo? doctor Sí. de Mayo Clinic, 2 puntos. Sí, y así como de, gracias, pero pues no, a ver, sí, pues ahí le aviso, ¿no? Ajá. Y ya después, como 3 años después fue así como de que, hola, ¿se acuerda de mí? Como el meme, ¿no? Sí. Sí, ¿qué haces aquí? Sí, Son los novios exactamente, de... sí. Sí, Oye. fue así como de, hola, ¿se acuerda de mí? Nos conocimos 2 semanas hace 3 años, ¿no? Ok. Pero aquí estoy, ¿no? Bueno, pero eso es importante también para los que nos están escuchando, porque justo es sí, o sea, sí tienes que ir a rotar. O sea, te facilita Es un poco, plus, es un plus. Porque vas Yo a creo que buscar sí. las cartas. Ajá. Yo creo que sí, sobre todo porque ahorita el Step 1 ya no te da un puntaje, ya nada más es lo pasaste o no lo pasaste. Ok. Y a veces lo que te ayudaba era tener un puntaje alto. Entonces, si ya no tienes el puntaje, entonces tienes que tener otras cosas. Ok. Tienes que Oh. ir a hacer investigación o tienes que ir a hacer rotaciones para tener cartas. Hay gente que usa cartas todas de acá de México, pero sí, o sea, todo el mundo recomienda que al menos una sí tiene que Sea ser de de alguien de allá, allá. sí, claro. Ujú. Sí, yo supongo Y que es des- importante. Exacto. Y entonces... Y entonces te piden las... Ok, y entonces... Pides Dice- un montón de cosas. Dice, Y pero yo... ¿cómo escoges uno? Sí, es que es todo el contexto de... Ok, y te Todo piden está tu bien. currículum y Claro. documentos de tu Que a ver, escuela. aquí es igual, yo creo. Lo que pasa es que yo lo normalizo, porque también si aquí tú me preguntaras y cómo es el proceso y Sí, tengo sí, que sí, empezar a sí. decir, no, pues el ENARM y luego el puntaje y luego vas por la carta y luego Exacto, vas y la... O sea, es exacto. lo mismo, pues, Sí, o son sea... steps para hacer la Exacto. residencia en Exacto. Estados Unidos. Exactamente. Entonces, y necesitas unos documentos de tu facultad, básicamente como un historial académico, tus calificaciones, todo eso. Y luego ya con todo eso, entonces te inscribes en un portal Ok. que se llama NRMP, Ok, que significa National Resident Matching Program, ok, que es lo que se le conoce como el match. ok. Y entonces te registras y en ese portal subes como que tu paquete digital de documentos y entonces ahí ya puedes buscar a los hospitales. Ujú. ¿Público o privado? Sí, o sea, realmente en Estados Unidos hay muy poquitos hospitales que son realmente públicos. Ok. Casi todos son privados. Hay como menos de 10 que son públicos. Wow. Entonces ahí, dependiendo de la especialidad, y lo padre es que puedes aplicar a diferentes especialidades. Nada más que obviamente, pues también la gente te dice como, oye, pues ¿cómo aplicas a cirugía y a medicina interna? ¿No? Normalmente la gente hace, por ejemplo,
aplican a medicina familiar y a medicina interna. Ah, ok. Sí, algo a lo mejor Sí. puro clínico o puro quirúrgico. Ujú. Sí, o la gente que quiere, por ejemplo, urología, aplica directo a urología, porque allá es de entrada directa, pero también pueden aplicar a cirugía y luego ya Derivarse. como que... O sea, sí tienes opciones. O sea, tú Sí. puedes poner tus opciones. Ok. Sí, puedes aplicar a los hospitales que tú quieras. La cosa es que te cobran por cada uno. Ahí está el detalle. El El detalle, business. Sí. Como el ENAM. Como el ENAM. Sí, pero mira, por 3,000 ejemplo, varos. aquí a ustedes, ¿como cuántos hospitales aplican para puedes residencia? aplicar ¿2? a Al menos casi todos aplican a 2, al Pues menos. ahí está. Ajá. Pues allá los extranjeros nos recomiendan aplicar al menos a 100. ¿Qué? ¿Cuántos? A 100 ¿A hospitales. 100? Ujú. ¿Y cuánto cuesta cada aplicación? Mira, cuando te registras al match son como 70. ¿Dólares? Ajá. ¿Por y, 100? No, güey, no. pesos, güey. Y eso te No, pero incluye. ¿cómo por 100, güey? Y eso te incluye 20. Ah, ok. Ok. Ya. Y luego, O sea, igual es un montón. Porque y luego es 100 por arriba de 20 es $30 cada hospital. No, más. Sí. Te lo juro. ahí está el Vamos a- billuyo. A ver, Sí. Vamos a hacer la suma. Oye, claro, pues A es ver. casi lo mismo que lo que pagan los que vienen de Entonces, Ecuador a hacer la son- residencia aquí. Son como. Nada más que Ya. ellos se los dan a la primera y aquí los cobran por cuota. 70 por los primeros 20. Sí. Y luego 30 por los. 30 por 80. Ajá, como 2,500, ¿no? Casi. $2,400 por 20 está el dólar. 48,000 varos. Ujú. Ok. 50,000 pesos. Solo por aplicar, pero igual ya tienes una plaza, o sea. No, Ah, ¿no? no, ese No, no es el primer no. paso. No, O sea, con eso no te aseguras una plaza. No. O sea, puede ser que hay mucha gente que no hace match y ese dinero, cuando aplicas, hay una partecita que dice como, este dinero no es o sea, no hay reembolsos Sí, claro. si no haces match. Y hay mucha gente que no hace match. ¿Y por qué no haces match? Tú no te agarré el hospital. ¿o? Ajá, sí, No te sí. aceptó, El hospital está así. güey, ¿no? El hospital En está el así bombo. con sus Así, dólares. a la y tan, izquierda. tan. Dice, ¿por qué no hiciste match? No, es que no te aceptó un bombo. Exacto, así me los imagino. Le gustan los perros. Like, No. oye, ok, No mames. no haces match. Qué locura. Sí, entonces puedes aplicar a los que quieras y haz de cuenta que cuando aplicas, pues pagas la cantidad correspondiente y entonces ese hospital va a recibir tu paquete digital de documentos. Y ya entonces los hospitales ya reciben como que sus candidatos y entonces ellos determinan a cuántos invitan para entrevistas. Oye, pregunta, aquí por ejemplo en ciertos hospitales hay plazas para extranjeros. No todos los hospitales Ujú. tienen plazas para extranjeros. Ajá. Hay hospitales que, por ejemplo, en Otorrino hay Sí. un hospital público que te dice, yo tengo 4 plazas, de las cuales una obligatoriamente es extranjero. Tú no quieres tomar o ese año no hubo un extranjero, esa plaza va y se cancela. O sea, no es como que puede entrar un nacional. Ah, ok. ¿Allá funciona igual? O sea, ¿los hospitales tienen cierto número de plazas para extranjeros? No estrictamente, pero hay ciertos hospitales que sí te dicen, nosotros no podemos ser sponsors de visas, porque obviamente si eres extranjero necesitas una visa de intercambio, que es la J, o una visa de trabajo, que es la H. Entonces, sí hay hospitales que te dicen, lo siento, pero no aceptamos gente con visa. En la residencia, Ajá. ¿cuánto te pagaban a la quincena o mensualmente? Pues mira, más o menos el promedio anda como en $3,000 mensuales. Mensuales, Ay, 3 güey. por 20 son 60 60. mil pesos. Súper bien, digo, es La proporcional. vida, ¿cuánto cuesta allá? Sí. La vida es cara. Es que también es que depende de muchas cosas. Mira, el sueldo depende de dónde estés, porque si vives en un estado más caro como Nueva York o California o Massachusetts, te van a Claro. pagar más, pero también el costo de vida es mucho más alto. Y la verdad es que también depende como que las prioridades que... Desayuno, comida y cena, cosa de que quizás no tengas que gastar en súper, estoy poniendo un ejemplo. Es que depende. Hay ciertos hospitales allá que ya se está dando más que tienen sindicato de residentes. Entonces, a veces como parte de las negociaciones... Ideas, muchachos, ideas. Sí. El día de No, y hoy, ahorita ya hasta Vamos hay- a empezar el sindicato de más allá de la bata, muchachos. ya empieza a haber hasta sindicatos de médicos Claro. que se están, pues bueno, a raíz de la pandemia ha habido mucha más desigualdad entre lo que son los médicos y enfermeras y los administrativos, los CEOs, todo eso. claro. Entonces eso pues ha llevado a mucho descontento y muchos adscritos de varios hospitales ya se están empezando también a A sindicalizar. revelar. O sea, Oye, bueno, ya, eres residente de medicina interna. ¡Felicidades! ¡yay! El sueño americano. ¿Cómo funcionan horarios? Mira, bueno, obviamente hablo desde la experiencia de medicina interna.
o los cirujanos siempre llegan a las 4 o 5 de la mañana. Son, por ciertas cuestiones, solamente puedes estar hasta 24 horas consecutivas trabajando. Lo que hacen en Grey's Anatomy. En Sí. Grey's Anatomy hay capítulos, ¿no? En los que les van checando las horas y es como, no, chavo, llevas 80 horas semanales, vámonos para afuera. Sí, exactamente. Y ¿Pero también, es semanal o diario? no, es que hay diferentes como que topes. No puedes estar más de 24 horas seguidas en el hospital. No puedes trabajar más de 80 horas a la semana. ¿Ves? Grey's Y Anatomy. no puedes, si trabajas 7 días, al menos si trabajas de 7 días, al menos uno tienes que descansar. Claro. Ujú. O sea, ejemplo, si entras un lunes a las 7 de la mañana Ajá. y este día estás de guardia, lo máximo es que a las 7 de la mañana del martes te tienes Sí. que ir a tu casa. Sí, pero la mayoría de los hospitales lo que hacen es que hay una rotación que es como de noche. Entonces, tú sabes que te va a tocar llegar a las 7 de la noche y pasas la noche hasta las 7 de la mañana. Y ya el equipo que está como de guardia en el día, pues ellos son los que cubren el día. Pues un turno de 12 horas, 8 horas. Sí, 12 horas. Ok. Eso es bueno, el promedio. Estás 8 a 10 Sí. horas. Sí, como que guardia. es raro que, por ejemplo, en terapia sí eran 24 horas. En urgencias sí eran 24 horas. ¿Pero cada cuánto? No, pues cada 4 días. Ok. Ujú. O sea, como ABCD. ABCD. Sí, Pero exactamente. 24, ¿no? Que dices, dan las 7 de la mañana y me voy, güey. Oye, Sí, y sí, así sí. como hay un máximo de horas que estás en el hospital, ¿hay un mínimo? No, Estaría bueno, ¿no? Sí. Así es. así de media hora. Adiós. Mínimo. Sí, media Y hay hora. manera de que, o sea, hay gente que sí se queda más de 80 horas. No. Digo, yo sé que Burlando nadie el en su sistema. sano, exacto, o sea, Sí hay, pero es que otra gran diferencia con la medicina acá es que allá hay un organismo que regula los hospitales. Entonces, cada año te hacen una encuesta. Wow. Que te De dicen, calidad. sí, que te dicen qué tan seguido trabajaste más de 80 horas, qué tan seguido estuviste más de 24 horas. Y entonces, si hay violaciones en esos límites, ponen al hospital a prueba. Y eso quiere decir que tienen 2 o 3 meses para arreglarlo Regular. o Les quita dejan la de sede. recibir residentes. igualito. Pero esto es para todas las especialidades. Igualito. Igual que aquí. Cuidan Igual. mucho a sus residentes en Estados Unidos. Sí. ¿O tú qué piensas? O sea, por ejemplo, allá hay mucho esto de acoso laboral o de que tengas a tu R de mayor jerarquía que es un y que te está como presionando demasiado, o consideras que el ambiente es llevadero. No, obviamente como en todos lados hay gente que es tóxica, ¿no? Pero en general no, en general es muy, ¿Llevadero? no se siente tanto la jerarquía como aquí, Ok. ni con los adscritos, obviamente, pues sí, Hay respeto, obvio. sí, pero sí es como que todo muy abierto, a la gente en general sí le interesa que te vaya bien, le interesa que estés bien, y en general como que entre todos se ayudan, es como que, oye, pues ya, si ya estuviste de guardia, pues, o sea, ya vete, yo termino como que tus pendientes. Cosa que no se ve acá. No. Sí. Igualito que Steph, igualito. Igualito. Oye, ¿en algún momento te sentiste, no llores, nada más? Güey, estoy emperrada, güey. Oye, ¿en algún momento te sentiste discriminado? Creo que no, pero no así como que tan directamente, pero hay muchas cosas de lo que le llaman como microagresiones, que son como comentarios así que parecen como que inocentes, pero... Sí, pero Passive tienen- aggressive. Ajá, exacto. Ajá, sí que te dicen como de que, hablas muy bien inglés. O, Ya. Hablas muy bien inglés o me para gusta ser mucho. mexicano. Ajá, Mames. exacto, como cosas así. Ok. Que dices como que, no sé si, como que lo tratan de decir a lo mejor como cumplido, pero en el fondo como que dices, o No sea, hay es necesidad. innecesario, Necesidad, claro. sí. ¿Y los pacientes? Sí, y hablo de los pacientes. Ah, pensé que hablabas de tus Yo también, colegas. de tus colegas. Sí, No, o sea, no. principalmente de la gente que atiendes, ¿no? Sí. Sí, o luego me tocó atender muchos pacientes latinos, pues hay mexicanos también, lo clásico, ¿no? De que, ay, qué joven te ves, ¿no? Y, sí, el muchacho me dijo, ¿no? O sea, Mexicano. muchos meses fui el doctor muchacho, hasta, El doctor ¿no? muchacho. El doctor El muchacho. muchacho. Sí, así de que, sí, es lo que me dijo el muchacho. Y yo así de, bueno. Pero era más de la lengua, o sea, justamente de los pacientes de habla hispana, no tanto Sí. de los de habla, cañón, o sea, ¿no? los gringos no te decían the guy, o sea, te decían the doctor. Te decían, hey, Sí, dude, ¿cómo? pero claro que sí te subestiman porque te ven joven. Claro, Ok, sí, ¿no? eso se ve Pero que es eso algo yo mundial. creo que sí es mundial, ¿no? O sea, Sí, si te sí. ves, y creo que en alguno de los episodios platicamos de eso, Sí. creo que todavía no sale. Oye, y así como aquí en algunas especialidades troncales hay servicio social, ¿allá existe No. eso?
Ok, No, ya. ¿son tus 3 años de medicina interna? Sí, y ya. Y así es, o sea, porque aquí en México son 4 años de medicina interna, ya son 3 años de medicina Sí, interna. allá son 3 años de medicina interna. ¿Y te titulas por parte de una universidad o solamente por parte del hospital? Depende, porque si tu hospital está afiliado a una universidad, normalmente están afiliados a la escuela de medicina de esa universidad y la escuela de medicina de esa universidad es la que te va a dar el título. Ok. Si es un hospital que no está afiliado a una universidad, entonces es como del departamento de enseñanza de ese hospital. O sea, un diploma ajá, Ujú. ok, institucional, por así ¿Y te decirlo. titulas? ¿Cómo te titulas? Pues nada más tienes que acreditar la especialidad. O Haces un sea, examen, te no, preguntan. o sea, hay exámenes que se hacen cada año, como ¿cómo le llaman ustedes Poem. acá? El poema. El poema, Que ándale. el poema aquí es solo de la UNAM, por ejemplo, los de la Salle en... Ah, no ok. creo Y que los no del hacen poli hacen poem. Ajá. Ah, Sí, ok, no, ok. solamente las que están No, pues afiliadas a- allá sí haces como un examen, pero es así de que, o sea, si no lo pasas, técnicamente no pasa nada. Es más como para saber cómo Van tus vas. médicos. Sí, porque es como para practicar para el examen de consejo, que Ok, es lo que el le consejo llaman sí lo tienes. los boards. Sí, los Ujú. boards Sí. como Grey's Anatomy. Ah. Exacto. Pero sí. ese es Es opcional. que sí te das medio una idea, ¿no? Porque Sí, al sí, final sí. de cuentas es un programa súper así, es una novela Sí. muy divertida y es muy diferente. Sí, pero a ellos en cada guardia los ataca un oso, les Ah, sí, explota bueno. uno, o sea, así no es allá. Aquí tengo una duda. Sí. Que vaya, le estoy sacando de Grey's Anatomy, no sé por qué, pero Ok. a ellos les dicen intern, que Ajá. hacen un año y Sí. después ya son residentes Ajá. de cirugía. Sí. ¿Ese año de internado es como un pre-residencia o cómo No, es esa es onda? como le dicen al R1. O sea, el internship o Ajá. cuando dicen que eres interno, Ajá. eres R1. Ah. Ajá, porque allá no existe el internado de pregrado. Ah, Allá son- eso que te diéramos. Ah, O sea, ya después de acabar todo lo de la universidad, después te titulas, ¿no hay internado? No, o sea, haz de cuenta que allá para entrar a la escuela de medicina necesitas ya haber ido a la universidad claro, 4 años ¿cómo para lo tener dicen? un título. Tienen es ¿Cómo, pre- cómo? Undergrad le llaman. Ah, O sea, sí, que vas 4 años a la uni a otra y carrera, no hay un pues. quinto año de internado como aquí. Son... No, pero No, o sea, para te cuenta- medicina tienes que tener 4 años previos de Sí. universidad, Sí. güey. Sí, haz de ¿Cómo? cuenta- Tiene Sí, sí. college. Sí, sí, Es un exacto. college. O sea, Ajá. hay gente que estudia biología molecular, hay gente que estudia bioquímica, hay gente que O estudia sea, tienes que micro. tener un degree para poder aplicar a medicina. O sea, ¿cuántos años tienes cuando estás empezando medicina? Pues fíjate que al final 25 termina siendo el años, mismo 26. tiempo que nosotros. Porque Claro, porque Yo- no tienen internado, no tienen Ya entendí. servicio, las Güey, residencias pero son Sí, más sí. imagínate, cortas. O sea, tú te echaste 4 años de medicina, un Ujú. año de internado y un año de servicio Ujú. social. Aquí en México son 6 años. En Estados Unidos, ¿cuánto dura la carrera de medicina? 4. O sea, serían 8. Y tiene Ujú. 8 años, güey. O sea, tienes que hacer una licenciatura de lo que quieras y luego Sí. medicina. Sí. O sea, te No. gradúas a los 26. Haz de cuenta. Sí, creo que sí. O sea, creo que sí. Más o menos. Sí, no es Y que un entras poquito menos. y las residencias son más cortas, los años de residencia son más. Por ejemplo, medicina interna sí es un año menos. Pues está Sí, muy cabrón. sí, sí. La mayoría son más cortas, O s- pero no todas. O sea, el que hace medicina ya, su carrera, Ujú. tiene 2 profesiones. Sí, o sea, Los degrees. sí, sí, Sí. sí. O sea, tienen su undergrad, que le llaman a eso que haces cuando Ajá, vas a el la previo. universidad. Y luego, cuando vas a medical school, terminas con el grado de MD, Claro. que es lo que... Oye, ¿y pueden ser arquitectos y luego doctores o tiene que ser del área de la salud Fíjate del primer que college? depende de la universidad. Yo llegué a conocer estudiantes que estudiaron, haz de cuenta, literatura inglesa o cosas así. Y yo decía como, ok, ¿Por? sí, 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 pero sí los hay. Tienes una ventaja y desventaja, o sea, las dos preguntas es, ¿sientes ventaja, desventaja al haber sido estudiante en México y haber hecho la residencia allá? Creo que, o sea, cuando estás como que en un entorno donde los recursos son limitados, la gente es mucho más consciente de lo que hace. Claro. Y allá, por ejemplo, que he estado en hospitales que tienen todos los recursos, la verdad es que luego la gente es muy, pues muy como que Abusa laxa de- con... Sí, es como que, por ejemplo, en los hospitales así, pues que estuve haciendo la sub, era como que mándale el PCR de tal cosa, el antígeno Claro, de la tal batería cosa. de estudios antes de ver al paciente y tocarlo, ¿no? Sí, Casi, casi. sí, sí, Ok. sí. Sí, O luego sí, sí. el PET, o la resonancia o cosas así. O sea, Sí, aquí, sí. aquí son los más basados, o sea, En por la clínica. carencia, utilizamos la clínica para hacer un diagnóstico y a lo mejor Sí. utilizamos un estudio de gabinete como complemento o Exactamente. para corroborar y Sí. allá a lo mejor de primera instancia El estudio. el estudio. Sí. que es Y muy luego es como diferente. que, sí, es como que, es algo que le llaman como shotgun approach,
porque ya ves que una escopeta dispara sí, como que grados. muchas A pelotitas. ver lo que ajá, sí. Ya dependiendo de lo que caiga. Claro, aquí sí es No, más como sí, que exacto, tratas de pero por esta evitárselo vía. al paciente. Exacto, Mal. sí. Sí, allá es como que vamos a mandar cosas a ver qué sale positivo. Digo, obviamente generalizo, ¿no? Ujú. Hay excepciones, Sí, pero sí, sí. en general la medicina ya es muy así. Como Claro. de que todos TAC, todos así, si dijiste mal la fecha, ya te mandaron a tomografía de cabeza. No te pases. Sí, pues sí, es como Grey's Anatomy, que, hazle Sí, la sí, tomografía y el PET scan y química Claro. sanguínea Yo en creo que, 48 bueno, no elementos. sé, pero si aquí tuviéramos todos esos recursos, no sé si también lo haríamos. Pues probablemente, Creo güey. que suena a la probablemente pues, costumbre, que no ¿no? estamos O sea, estamos en vías de acostumbrados. desarrollo y no podemos hacerlo, ¿no? O sea, el otro día yo preguntaba, o algo puse en el grupo de Más allá de la bata, que qué piensan de justamente de los médicos o cuando empiezas a ejercer tu priva viniendo de un hospital público, tu Sí. residencia. Y una chica, no es chica, una enfermera que yo conocí en Elgia González me dijo, yo creo que el principal problema que tienen los médicos que vienen de institución pública es que piden exámenes de más, porque en la institución pública tienes el acceso a eso. Sí. Y entonces un paciente privado, si tú le estás pidiendo la resonancia, la TAC, la química sanguínea, le va a salir en un barote. Y en la institución pública a ti te vale, ¿no? Ujú. Claro, pero Claro. por ejemplo, también en mi institución donde yo hice la residencia durante meses, no teníamos tomógrafo. La resonancia acababa a las 2 de la tarde, chavos. O sea, había un montón de cosas que aunque fuera institución pública igual no los podía pedir. Entonces era como, Ujú. pues está fracturado, ¿no? Pues piden una toma, no hay. Bueno, pues entonces pálpalo o abscesos o cosas así. O sea, como que sí siento que es una... A mí sí me parece lindo que tengamos la posibilidad de ser un poquito más clínicos porque es parte de la medicina. Sí, Pero Te entiendo obliga que es- Pero es el tipo de medicina que nosotros conocemos. Claro, sí, Sí. sí, 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 me O encanta. sea, estaría Quizás- muy obviamente si a lo mejor si hubieras sido residente de Estados Unidos y estudiaste allá y todo eso sería una práctica común y tú dirías Claro. como pinches pobretones los de México. Porque güey, tocan el que- abdomen, ajá, pídanle un... que usan como- un estetoscopio, güey, ¿no? O sea, no, ya me Sí, estoy sí, sí trabajas está. bajo tu limitación, ¿no? Oye, ¿y Sí, sí. desventaja? Desventaja. Ninguna. No sé, ¿no? Sí debe Yo haber. creo que, pues mira, al final, cuando no eres de allá, tienes que lidiar con muchas cosas. Obviamente, emigrar es un estrés muy grande. Y luego, si lo agregamos al estrés de empezar la residencia, ¿no? En otro país, que es otro sistema de presentar a los pacientes, otro sistema de trabajar, tienes que aprender a usar el expediente electrónico, tienes que aprender también a, bueno, en mi caso, pues yo estaba viviendo con mis papás, entonces también fue como que aprender a ser independiente. Claro, porque eso para el público general no es como que tú tengas familiares allá, o sea, no es como que Ujú. llegaste tú así Sí, con alguna de- tía o algo así, exacto, o sea, sí, ¿no? literalmente te fuiste solito. Sí, exactamente. Qué Sí, fuerte, qué sí. difícil decisión, o sea, qué chido la neta, pero no creo que sea tan fácil hacerlo. Aplicar a la sub ya habiendo hecho la residencia ya es más fácil. Sí, depende de qué sub. Hay subs que son muy, muy competidas. De medicina interna, las más competitivas son cardiología y gastro, Ok. Bueno, porque son las que más Claro. perciben, sí. Allá la gente se Gastro. va por el dinero, la verdad. Ya. Y pues infecto no es de esas, entonces y aquí tampoco. sí, yo creo que en ningún lugar del mundo, de hecho. A menos que sea COVID. Y esta parte, por ejemplo, tanto la subespecialidad como el fellow, Ujú. ¿te lo pagan? Sí, todo. Ok, porque aquí, por ejemplo, el fellow o alta Sí, hay algunos que especialidad, no. nadie. Mm. Una sí. En algunos que- Otorrinopedia te intensiva pagan. neonatal. Sí, hay algunos que sí dan Medicina como empieza una a pagar. beca, ¿no? O sea, es una beca, pero la verdad no puedes vivir de esa beca. O sea, Sí. ese es el tema. O sea, la diferencia Sí. es que neta no te da para tener un departamento chiquitito en la ciudad. Sí, Es un sí. salario como trabajador, no una beca Sí, de estudiante. que te dan exactamente. acá, ¿no? Sí, O sea, sí. Sí, disfrazada. y sí puedes vivir, Sí. pues Dignamente. cómodo, a fondo de retiro como una especie de Afore. Oye, y siguiente, ok, ya estás graduado, todo tu trasplantólogo, bla, 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 Sí. bla, bla, bla. ¿Cómo es la bolsa de trabajo? Pues mira, igual depende de la especialidad, pero ahí es mucho como de, igual, ofertas de trabajo. Básicamente, allá puedes trabajar en un centro académico o en una práctica privada. Depende de la especialidad. Hay algunas donde es súper fácil y más como que común que haya prácticas privadas, como radiología o derma. Y así es básicamente que es un grupo de 50 dermatólogos que tienen como que contrato con 3, 4 hospitales de la zona. Ok. Entonces tú trabajas para esa práctica y estás credencializado en esos hospitales
No. pero trabajas para la práctica. ¿Y te pagan un sueldo fijo o es por paciente? No, te pagan, depende. Hay algunas que, normalmente las prácticas privadas están como que ligadas al número de pacientes que ves. Ok. Entonces, entre más pacientes ves, pues más Mejor. ganas. Ujú, sí. Y cuando estás en un centro académico, que es el trabajo que yo voy a hacer, ahí sí es como, en general es un sueldo base. Y en muchos, si ves como que más pacientes por encima de cierto límite, te dan como que un bono por encima de eso. Ujú. Y es fácil, o sea, tú como mexicano que hizo toda su formación académica, especialidad sub y alta, Ajá. ¿es fácil quedarte a trabajar allá? Digamos que sí, pero también como que tiene sus peros. O sea, tienes que tener la mente abierta de que a lo mejor vas a tener que estar en algún lugar que no era tu primera opción o que vas a tener que moverte eventualmente. Claro. Porque lo que pasa es que depende del tipo de visa que tengas. Sí, Si claro. tienes la J, que es la de intercambio, haz de cuenta que cuando termina todo tu relajo de los fellows y todo lo que quieras, te tienes que ir a tu país por 2 años y luego ya después de eso ya puedes regresar a una visa de trabajo o haces 3 años trabajando en un área que, haz de cuenta, es como una especie de servicio social, Ok. Ok. pero donde te pagan súper bien. Ok. Pero es igual en medio de la nada. ¿Tú hiciste eso? No, porque yo estaba con una visa H, que es la de trabajo. Ah. Y la Ah. ventaja de esa es que puedes aplicar a la Green Card, ya sea por ti mismo o por tu hospital, que la Green Card es la residencia permanente. Algo que le quieras dar a nuestros oyentes sobre lo que platicamos. Pues creo que mucha gente lo pinta como algo imposible. Yo me Ujú. acuerdo que, bueno, más en la UNAM, que la verdad es que la mayoría de los que egresamos de la UNAM no entran a la especialidad. Como que, no, y en general la gente lo maneja como algo que es imposible, algo que no, que... Y no sé, Mucho trámite. Sí, sí. Y sí, la verdad es que sí es algo que te enseña mucha paciencia, mucha perseverancia. Y honestamente yo creo que casi todas las dependiendo de las circunstancias que tenga cada quien, pero si de verdad es como que tu sueño, pues ahora sí que machetearle, planear y sobre todo como que eso, o sea, Para que pensar haya que a lo match. mejor va a salir en 3 a 5 No, y años. chances también ahorrar, o sea, esto que dices del match me parece muy importante porque Sí. es justamente si yo soy estudiante y estoy pensando que lo quiero hacer, tengo que ya ir calculándole que mínimo son 50,000 pesos para hacer match, Sí, ¿no? necesitas Y además del paciencia, USMLE. dinero, o sea, se puede, pero sí es una chinga. Claro, lo Sí, tienes yo- que planear con tiempo, yo creo, ¿no? Sí, O sea, sí. sí. Vi un video de una interna que justamente se estaba grabando mientras estaban dando la elección de plazas de internado. Ujú. ¿En dónde? O sea, no sé, No, una pero aquí o chava en aquí Estados Unidos. mexicana Ya. que estaba en la computadora y decía como el nombre de la doctora o de la que va a ser interna y dice felicidades por su rotación internacional en el hospital no sé qué de Miami. Ujú. Y le empezó a llover un buen de crítica del típico mexicano así de, ay, pues si tanto te gusta Estados Unidos, pues ya lárgate, tenemos médicos aquí. Y yo, güey, o sea, a lo mejor Desde tu privilegio. desde tu pinche privilegio, sí, ya sabes cómo somos los mexicanos bien culés. Sí. Pero a lo mejor esta chava ya tiene como esta idea de me quiero ir a rotar, quiero ver cómo está la onda en Estados Unidos, y es desde ese punto, ¿no? O sea, desde el Sí. internado empezar a tener en la mentalidad de, ok, Los necesito la steps. rotación, Ujú. necesito para eso, o sea, para poderme ir a rotar Sí. necesito el step one. Entonces, pues si no es imposible, a mí se me hace imposible, yo nunca en mi vida investigué, o sea, dije, no, Sí. está Sí. cabrón, ¿no? O sea, el inglés, o sea, no tengo mal inglés, pero sabía que tenía que tener un inglés médico, ¿no? Aunque Sí, sí, hice sí. el ENAL, tuve esta madre de la UNAM, pues es un inglés bien básico. Sí. Oye, además creo que siempre vivir en el país, cuando en un país es la mejor manera de aprender un idioma, Claro. ¿no? O sea, es la Claro, mejor manera. lo practicas y lo practicas y lo practicas hasta que dices, Diario. hi, I'm Steph. I'm just... Exactamente. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que me pareció muy interesante todo. Es otro mundo. Literalmente Sí, fue otro sí, sí. mundo Me encantó médico. conocerlo. Sí, sí. Creo que es eso, te abre mucho el panorama. Sí. Hashtag sindicato de médicos. Ese es el principal, lo que nos vamos a llevar a casa hoy. Es lo que se necesita Llévatelo con a casa. urgencia. No, la Los verdad es que amigos. es maravilloso. O sea, sí, a mí me abriste un mundo. Digo, yo ya a estas alturas del partido no lo haría, ¿no? Porque ya. Sí, sí. Pero me parece que como estudiante está padre que sea tan digerible Sí. la información y porque lo haces ver, o sea, sí es un proceso, pero justo no lo haces ver imposible. O sea, que se Sí, puede, sí. se puede. Y es como el proceso de aquí, solamente que te lo meten
de Claro. escuela. Tienes que hacer UNAM, tienes que pasar, Claro. y dices, al final es una friega, pero como ya más o menos lo sabes, lo haces. Y aquí es buscarle Claro. y hacerlo, pero es más o menos. Sí, creo que acabas de proporcionarnos como información muy valiosa y muy práctica para la gente que nos escucha, porque pues principalmente lo que estamos haciendo en el podcast es eso, ¿no? Como que la gente pueda ver pues todo, o sea, que no te quedes con la idea de que tienes que ser especialista en México, o sea, tú estás como ejemplo claro de un médico mexicano que hizo toda su carrera médica allá y que te vas a quedar allá, que próximamente vamos a ir a visitarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas gracias a todos por ver este episodio. Esperemos que les haya gustado, que pues les sirva la información que el doctor Alfonso nos compartió. La verdad, estuvo muy chido el episodio y me gustó mucho, me dejó boquiabierta, la verdad no sabía. Y pues esperamos que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Ya saben que nos encuentran con Más Allá de la Bata. Estamos también en Spotify con Más Allá de la Bata. Y en Instagram y TikTok también como Más Allá de la Bata. Recuerden que todos nuestros episodios salen los jueves y que si quieren participar, como fue el doctor Alfonso, que nos mandó un mensajito, nos pueden mandar un correo a masalladelabata@gmail.com para contarnos su experiencia o inclusive si tienen dudas o algunos temas que quieran que nosotros abordemos, con gusto estamos abiertos a opiniones, ¿no? Y pues ya. Gracias. No, gracias a ti. 1, 2, 3. Bien. En nuestro siguiente episodio, Tenemos una invitada muy especial, la doctora Aislinn Azcárate. Bueno, pero tiene experiencia en muchos campos de la medicina. Donde mi mente explotó y cambió totalmente. En gineco fui a ABC todavía Ah, en las guardias. Sí, allá. y no había residentes y atendí, no sé, 70 partos y instrumenté. Iba a hacer el servicio social. Quitaron las plazas de Chiapas, que era una gran cantidad de nuestra escuela se iba a Chiapas. Y escogí Nayarit. La verdad es que las personas que estuvieron ahí, tuve la mala fortuna que en la pandemia quitaron a los internos, entonces la carga laboral pues se volvió bastante más pesada. Me iba a ir a España, donde las condiciones laborales son mucho más amables. Los españoles están, sí, latinos, que trabajan un montón, no se quejan, son eficientes, han visto miles de pacientes. Es una guardia a la semana máximo, porque no das la capacidad de atención. Sí, o sea, el sueldo promedio de residente es de 1,200 euros en el R1 al mes.